Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Irigoyen. Yo soy auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Salta. Hoy voy a cumplir el rol de moderador de este panel de lujo que tenemos, el panel que ya voy a comentarles cómo está compuesto. Pero antes que nada, y en primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional por la invitación, como también a la coordinación de la Dirección Regional, que está a cargo de Lucía Orsetti. Por supuesto, agradecer también a Lucía por esta invitación. Este panel de lujo que tenemos hoy, conformado por el doctor, voy a seguir el orden establecido en el cronograma, por el doctor Ricardo Toranzo, el fiscal federal a cargo del área de delitos complejos de la Unidad Fiscal Federal Salta, por la doctora Clarisa Galán, defensora oficial a cargo de la Unidad de la Defensa también de Salta, y el doctor Federico Santiago Díaz, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1, que se encuentra, bueno, ahora de descanso, merecido descanso. El doctor Díaz también es además doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional del Litoral y magíster en Derecho y Magistratura Judicial de la Universidad Nacional. El tema que nos convoca hoy es alegatos de clausura. Ya estamos recorriendo o llegando casi al final de la etapa del proceso de lo que estamos viendo. Y como dije, hoy nos vamos a centrar en lo que es alegatos de clausura, técnicas y recursos de persuasión y análisis probatorio. Siguiendo también el orden establecido en el programa, lo que vamos a hacer es una suerte de entrevista, mantener entrevista con cada uno del panel, para hacerlo de manera más informal. Doctor Toranzo, vamos a proseguir el orden establecido. Le pregunto, en primer lugar, y desde el lado de la Fiscalía, quiero aclarar antes que nada que yo trabajo con el doctor Toranzo, soy auxiliar fiscal del área que es el titular, así que un gusto preguntarle sobre los alegatos de clausura. En primer lugar, ¿qué cambió con la implementación del nuevo código en relación con el código mixto? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias Ignacio. También quiero, antes de contestar, agradecer a la Asociación de Magistrados, en especial a Lucía en esta convocatoria, a Álvaro por el esfuerzo que hace para juntarnos a todos y sobre todo muy contento con las personas que estoy hoy en el panel. Eh, Ambos me han visto sufrir, los hice sufrir en mis alegatos largos, así que voy a tratar de ser lo más escueto posible. El, en principio, yo creo que cambió mucho. Hay una cierta visión de que se identifica al sistema acusatorio con todo lo que fue la incorporación de la oralidad en la etapa de juicio. Pero la realidad es que el sistema acusatorio a la etapa de juicio ya de partida hace una división en el tratamiento sobre la resolución definitiva. Nosotros en el juicio, y ustedes ya lo deben haber estado desarrollando justamente en las clases pasadas, nosotros ahora tenemos dos etapas de juicio en el mismo juicio. Por un lado, la de responsabilidad penal y por la otra, la de la cesura de la pena. Por lo tanto, en cada una de esas etapas hay un alegato de clausura y los objetivos están definidos, son precisos. En el primer caso hay un objetivo que es convencer justamente a los jueces de que la hipótesis que tiene el Ministerio Público está debidamente acreditada en las pruebas establecidas. Y el primer objetivo es solamente sobre la responsabilidad. Entonces, ese alegato debe tener una visión y una dirección abocada justamente a las pruebas que hacen a ese efecto para no complicar o mezclar la situación. En la esencia, los alegatos de clausura son muy similares a los alegatos que había con anterioridad, con una visión, por lo menos en mi sentido,
de mayor responsabilidad. Cuando teníamos el alegato de clausura en el mixto, nosotros podíamos mencionar y normalmente nos remitíamos casi de manera grosera al expediente. El expediente era casi un acompañamiento en la argumentación de lo que se hacía en el alegato de clausura. Hoy, en el sistema acusatorio, lo que se pretende es vincular la prueba que acreditan justamente los hechos que tienen como base la hipótesis de que hace el Ministerio Público y a su vez que pueden tener como consecuencia la culpabilidad o la inocencia del imputado. La relación de ese hecho con la prueba tiene que tener una adecuación jurídica de manera acorde. Recuerden que, a diferencia del mixto, los jueces hacen una evaluación en su sentencia si la acusación y sobre todo la prueba cumple plenamente con la calificación que dice el Ministerio Público. Ya los jueces, si entienden que no se han cumplido los requisitos propios del tipo penal que se plantea en la locución, no pueden modificarla, bueno, salvo en beneficio del imputado, pero no la pueden modificar y tendrían que absolver. Esto creo que es significativo, estos cambios. Yo, para que tengan una idea, yo siempre decía que las partes en un proceso de juicio hacen malabares para convencer a los jueces y en esa situación, en la actualidad, seríamos malabaristas o acróbatas del circo francés, porque en realidad nosotros ahora no tenemos una red que era el expediente. Ante los jueces, lo que no había planteado, la locución probatoria, la vinculación, hecho, prueba, calificación, la podían alimentarse de un expediente. Hoy recuerden que concretamente nosotros no existe expediente, por lo que esta argumentación tiene mucho grado de responsabilidad superior a la anterior en acreditar, convencer a los jueces con calidad, vinculación, claridad, de manera tal que tenga una cierta credibilidad y eficacia para contrarrestar la prueba de la otra parte. Claro, doctor. Doctora Galán, paso a preguntarle misma pregunta desde la perspectiva de la defensa. ¿Qué cambios? ¿Qué tal? Bueno, primero aprovecho para saludarlos eh, a todos los que están presentes, a valorar el esfuerzo y las inquietudes de todos los que ahora, siendo las 3:30 de la tarde, son más de 50 personas. Realmente bueno, eso, muy agradecerles que estén acá escuchándonos. También quiero celebrar la iniciativa de la doctora Orsetti, una amiga, celebrar la iniciativa y celebrar el éxito, porque sé que fueron un ciclo de conversatorios así muy dinámicos, muy fructíferos. Y además también celebrar la participación de toda la jurisdicción de Salta, que bueno, creo que, creo, no estoy convencida de que estos 6 años de sistema acusatorio adversarial sacaron lo mejor de cada uno de los operadores de la justicia. Y cuando hablo de los operadores de la justicia, hablo del Poder Judicial, de la Fiscalía y de la Defensa Pública, y digo de los operadores de todos, desde los jueces hasta las personas que participan en las oficinas judiciales, en las auxiliares fiscales, las personas que trabajan en la Fiscalía, y por supuesto un reconocimiento muy especial a la
por mi parte, a la gente que trabaja conmigo en la defensa, que creo que supimos todos reconfigurarnos frente a los desafíos que nos presentó y que asumimos hace 6 años. Y creo que nos reconfiguramos bastante bien y por eso es tan valioso que se hagan estas jornadas en las que participamos todos, ¿no? Donde todas las voces, la mayoría de las voces pueden ser escuchadas. Yo, no sé, voy a tratar voy a hacer el esfuerzo de también ser sucinta. A mí no me pasa como el doctor Toranzos que hace alegatos largos de, de clausura. Yo siempre soy muy breve, ¿no, doctor Díaz? Este, no, a mí también me cuesta mucho, bueno, nada, no dejar temas sin abordar. Y creo que esa es una de los desafíos que también tenemos las partes, los ministerios públicos y bueno, los defensores particulares también en su caso, en los alegatos de clausura. Porque, como bien lo dijo el doctor Toranzos, se acabó eso que contenía y que le daba el marco a los jueces para poder tomar decisiones, inclusive les daba, digamos, nos daba el marco a todos, ¿no? Nos contenía a todos. Creo que estuvo muy bien ahí la comparación del doctor Toranzos con el circo francés, supongo que se habrá querido Es referir con Soleil. al Cirque du Soleil. Yo creo que en mi caso muchas veces me parezco más una equilibrista del Circo Rodas, con suerte, que el del Cirque du Soleil, porque bueno, depende del caso, tenemos hay tela para cortar tenemos la posibilidad de hacer buenas piruetas y otras veces no. Creo hay una creencia equivocada de que cuando se implementa el código, cuando cambia el código, la parte del juicio oral no cambia, o por lo menos al principio resonaba bastante bueno. Los que ya estamos en la oralidad no tenemos ya más o menos sabemos de qué se trata esto. Bueno, para la defensa fue una reconfiguración total de cómo debían abordarse los alegatos de clausura. Eh, a mí me costó mucho esto de saber que hablarles a jueces que no conocían el expediente, que no tenían, que habían tenido que estar atentos a todo lo que había ocurrido en el juicio, hablarles, no solo convencer, sino poder vincular aquello que pasó concretamente en el juicio. Muchas veces yo fui defensora de tribunal oral con el expediente. Entonces lo que hacía muchas veces era para hacerlo corto, igual me salían largos, pero vinculaba digamos, las ideas con lo que había pasado en el expediente en la seguridad de que, como si estaba en el expediente, bueno, ya estaba en el universo. Bueno, ahora los litigantes tenemos que saber y tenemos que estar bien atentos a que lo único que pase, lo único que pueden valorar los jueces y que van a valorar los jueces es aquello que pasó en el juicio. Entonces, no solo requiere digamos, de una argumentación concreta, una argumentación hilada, sino también una argumentación muy vinculada a lo que pasó en el juicio. Y para eso, insisto, tenemos que estar atentos y por lo menos en el desafío o nos pasa que es muy importante, digo, esto es como gracioso, ver y estar atentos a cuando a una determinada prueba uno de los jueces toman nota o
si bien tratan de ser lo más inexpresivos, que yo no sé si está bien o está mal, si esa es la mejor manera de ejercer la función de juez, en términos obviamente siempre son muy correctos, pero para nosotros nos da también una pauta de cuánta importancia le dieron a cierta prueba, ¿no? Entonces, muchas veces tratamos de incorporar en los alegatos de clausura, o por lo menos me parece que ese es un desafío, traerlos o recuperar aquello, rescatar las redes de aquello aquella prueba que les pareció importante y también recuperar, ver si para ir a una prueba que para nosotros era muy importante, quizás ya por la atención, por todo el esfuerzo que vienen haciendo durante horas de escuchar testigos y estar tan atentos, quizás pudimos percibir que pasó medio digamos, medio solapado. Entonces, eso es una de las principales, es una de las, digamos, de los cambios que yo empecé a tratar a tener que ejercer en la construcción del alegato de clausura. Em, Siempre digo que la etapa del juicio, tengo la suerte de vivir la diferencia entre un juicio con el Código Levene y con el Código Nuevo, con el Código Procesal Penal Federal, en tanto que los juicios del Levene eran juicios más confirmatorios de lo que había pasado en el expediente, ¿no? Entonces uno preparaba el alegato con lo que más o menos había pasado en el juicio, pero sobre todo lo que teníamos en el expediente, porque en definitiva era, bueno, más o menos saber si también desde la defensa calzaba o no calzaba, y si no calzaba, bueno, ahí iba a poder colarse alguna nulidad, por ejemplo, ¿no? En la cuestión de un litigio más indirecto. Bueno, hoy, al no estar el expediente, tenemos que trabajar mucho sobre el tamiz de la prueba que fuimos produciendo y que produjo la Fiscalía. Sí creo que una de las principales digamos, herramientas o acciones que tenemos que llevar adelante los defensores es, primero que nada, hacer un control muy quirúrgico sobre el alegato de apertura de la Fiscalía, para ver, digamos, cuando me siento a preparar mi alegato de clausura, me fijo si efectivamente por el principio de congruencia, digamos, más allá de todas las cuestiones dogmáticas que uno tiene que tener eh, bueno, sobre la vinculación del tipo penal en lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad. eh, Prestarle especial atención a lo que se dijo en el alegato de apertura y a la prueba que se invoca, que insisto, al no tener el expediente, tenemos que estar atentos que la fiscalía, la acusación, no se hable de prueba que no fue efectivamente producida, o no se hable o señalar si se habló de prueba que no fue producida en el juicio y ahí viene como todo ese trabajo del juicio en sí, de la producción real de la prueba y no la confirmación de una prueba que ya se realizó y que está supuestamente plasmada en el expediente que ya no existe. Eh, Insisto, el cambio, entiendo que el que no siente ese cambio tan fuerte entre un sistema y el otro, en lo que tiene que ver con lo que es el cierre del juicio, es porque hay algo que digamos, no terminó de ser del todo acusatorio, del todo adversarial y del todo oral, que propone el legislador en este código, y entonces estamos haciendo un como sí de la aplicación de este nuevo código, y no lo que efectivamente quiere el legislador cuando nos habla del juicio oral. Creo que estoy en el tiempo, Sí. Nacho. Pues igual cortame, haceme. No, estamos bien, estamos bien. Muchas gracias. Doctor Díaz, bueno, hemos escuchado a la Fiscalía, hemos escuchado a la defensa, queremos ahora escucharlo a usted desde
el lado del juez. Y yo quiero preguntarle puntualmente qué aspectos más que nada valora en un alegato. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a la asociación, a los organizadores, en especial a Lucía Orsetti. Felicitarla a Lucía especialmente. Sé que hace más o menos un año se venía preparando esta serie de conversatorios y el gran éxito que ha tenido. Y veo que hay mucha gente que es de otras jurisdicciones y que está participando, lo que significa una muy buena señal de éxito. Bueno, también les agradezco a todos los presentes. Un saludo especial al doctor Baturle, que he visto que está presente, y a muchos otros amigos que también conozco. Y una gran alegría para mí compartir el panel con Ricardo y con Clarisa, con quienes realmente hemos tenido muy lindas experiencias, así que estoy muy contento. Bueno, ¿qué valora más el juez en un alegato? Es una pregunta que realmente entiendo es difícil de ser contestada, porque los alegatos son realmente una parte muy importante, ya que es la última oportunidad que tienen las partes para convencer al juez de la procedencia de sus pretensiones. Si hemos de destacar cuáles son las diferentes funciones de un alegato, está en evaluar las pruebas presentadas, pero también enfatizar los puntos clave e incluso buscar eventuales debilidades en los argumentos de la otra parte. Si uno tuviera que decidirse por una de las funciones, entiendo que la evaluación de todas las pruebas sería la más importante. Esta evaluación debe hacerse conforme a las reglas de la sana crítica, lo establece expresamente el Código Procesal Penal Federal, siguiendo lo que ya decía el código anterior. Por eso entiendo que un buen análisis de las pruebas rendidas es el mejor aporte que pueden hacer las partes a la tarea de los jueces. Pero también es importante la tarea de buscar las debilidades o inconsistencias en la argumentación de la parte contraria y dar motivos de por qué es insuficiente la prueba del acusador o por qué es insuficiente las alegaciones de la defensa para absolver. El alegato es una oportunidad para que las partes puedan manejar persuasivamente las ideas que el juez ya tiene. El juez en realidad llega al alegato con conocimiento de todo el plexo probatorio, todo lo que se vertió en su presencia. Fue tomando impresión del caso a través de estas pruebas que fueron produciéndose delante de él, y su mente, sin duda alguna, fue elaborando ideas sobre el caso. Las partes tendrán que recurrir a las argumentaciones, fundándose en las pruebas, en el sentido común, las máximas de la experiencia, las admisiones que hubiera hecho la otra parte, pudiendo realizarse numerosos razonamientos para establecer el acierto de la propia teoría del caso. Otra instancia muy interesante que entiendo que es fundamental, sobre todo en los casos complejos, es la posibilidad de realizar réplica, que está acordada a las partes por el código, a todas las partes, lo cual permite la posibilidad de refutar en forma directa y potente las teorías expuestas por la contraparte. Las réplicas consisten en la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos y constituyen dentro de los alegatos un momento especial y pueden aportar a los jueces claves para la confrontación de la prueba que tendrá que realizar el juez en el momento de la sentencia. En este sentido,
expresamente la ley impone que la última palabra la tenga la defensa. Bueno, en realidad entiendo que la porción de mayor ayuda al juez es la valoración de la prueba. Pero sin embargo, toda la discusión final, los alegatos y las réplicas resultan de utilidad para la tarea de los jueces. Se podrán dar argumentos más o menos encendidos, más o menos apasionados para pedir una determinada decisión judicial, pero el juez debe tener en claro que los hechos y las pruebas mandan, y en esto los jueces habrán de poner sus mejores esfuerzos para decidir en función de lo que se consiguió establecer como sucedido y probado. Clarisa decía, los jueces a veces pueden parecer inexpresivos, toman nota, diría yo, tienen cara de póker. Y un poco no quiere decir que los jueces no vayan sintiendo muchas cosas, esto lo vamos sintiendo, vamos elaborando nuestras conclusiones, a veces nos producen agrado un alegato, a veces nos producen desagrado, puede suceder, pero en definitiva lo que creo que lo que tiene que tener en claro el juez es esto, más allá de lo que puede, la emoción que uno pueda sentir como juez, uno sabe que tiene que estar dispuesto a aceptar como fundamental lo que pasó, lo que se probó, lo que está establecido como que realmente sucedió y en función de eso resolver. Y bueno, y la última idea ya la dijo Ricardo, los alegatos están multiplicados por 2. Atento que tenemos también el alegato en el juicio de cesura, de fijación de la pena. Así que bueno, esas serían más o menos mis opiniones sobre la importancia y el aporte que hacen los alegatos. Muchas gracias, doctor Díaz. Doctor Toranzo, retomamos con usted. Quisiera preguntarle, y si nos puede contar, ¿qué técnicas y recursos suele utilizar usted en los alegatos? Está muteado, doctor. Bueno, eso es importante, los alegatos, no estar muteado. No. Antes de contestarte un poco, Ignacio, lo que te decía es, juntando un poco lo que decía tanto Clarisa como Federico, un gran cambio es la imagen a quien tengo que convencer. Y cambió la imagen de un tribunal oral, por lo menos yo fui fiscal subrogante de juicio en Salta y después también en Jujuy, y por ahí uno veía un tribunal o un juez que sí prestaba atención, pero quizás allí había más cara de póker, como decía Federico recién, pero no había el mayor gesto de que uno pudiera advertir sobre todo del interés del alegato. Recuerden que ahora los jueces no conocen el caso en su plenitud y en el alegato de clausura sí ya están en otra condición. ¿Por qué? Porque conocieron el alegato de apertura, cuál era la hipótesis tanto de la fiscalía, la hipótesis de la defensa, han visto la prueba y ya tienen ellos en su cabeza un orden o un criterio de qué es lo que concretamente se ha desarrollado, qué es lo que se ha probado. Por lo que el alegato ahora tiene que tener justamente esa calidad de unir los hechos con las pruebas, resaltarlas y también verificarla en la calificación. Yo le planteaba de que en ese camino que llevamos a los fines de hacer comprender a los jueces, también cambió la forma de expresión por parte
de tanto de la Fiscalía como de la Defensa, porque las herramientas que uno empieza a utilizar están dadas a los objetivos que uno pretende ejecutar. Yo le contaba que cuando uno estudia las técnicas de litigación, al alegato normalmente lo dividen en 3 partes o 4 partes según cuál sea la teoría que ustedes plantean. Por un lado dicen que tiene que haber una introducción, un preámbulo, una narración. Por otro lado se plantea una argumentación y por último un epílogo. Y uno lo primero que empieza a advertir es que lo que te enseñan es si es que uno en la introducción puede hacer un título de resumen y ese título que sea impactante como para fijar el camino de cómo va a ser el desarrollo de la vinculación de los hechos con la prueba y la calificación. Y a veces no se puede encontrar el título. No se puede encontrar el título. Por eso no desgastarse tampoco en cumplir esos pasos propios de la litigación, pero sí por lo menos tener una introducción que le permita entender al juez cómo va a ser una narrativa o cómo va a ser justamente los pasos que voy a seguir en el alegato. Recuerden que él ya sabe, el alegato, yo lo que tengo que es ordenar, resaltar, contradecir y entender qué es lo que la otra parte no acreditó y había prometido acreditar. Entonces, hacerle como un sumario. Primero lo que nosotros vamos a hacer es resaltar el hecho, hacer una acreditación de cuál fue la prueba trascendente, fijar cuáles son los puntos en los que se va a discutir, plantear una exposición de esas circunstancias que uno quiere resaltar para profundizar la acreditación de la teoría, establecer un orden de exposición de cuáles van a ser las pruebas que se van a incorporar, cuáles son las más directas, cuáles tienen un carácter indiciario, cuáles crean un orden de conformación y también discutir en la prueba de la otra parte, en qué entiendo que no se ha probado, que la hipótesis de la defensa no fue acreditada o que la prueba de la defensa no ha llegado a ser mella en la hipótesis del caso. Esta para terminar con un epílogo o una conclusión. Después les voy a contar algo sobre esto, pero lo que les quería decir es que en este cuadro de organización de un alegato lleva íncito mucha ingeniería y preparación anterior que se va a desarrollar. El alegato termina siendo el hilo que une todas las pruebas producidas en la audiencia en el orden de conclusión para tener una afirmación que tenga calidad, que permita convencer a los jueces. ¿Y cuáles son las herramientas para hacer eso? Que es lo que me preguntaba Ignacio. Y yo creo que la primera herramienta es tratar de ser elocuente, es decir, empezar y finalizar los argumentos de manera fluida, de manera que se puedan entender, no desorganizada. Es un compromiso que tiene este alegato. Es no ser desorganizado, tener una hilación, poder contar una historia que sea coherente desde el principio al final. Y en esa historia de conexión muchas veces debe tener pautas o principios de atracción de atención. A veces los alegatos son cortos, los hechos se pueden precisar de manera simple, resaltar la prueba y adecuarlo al tipo penal. Pero a veces los alegatos implican muchos hechos. Y esos hechos, si no son cronológicos y no se encadenan, justamente tienen una cierta dificultad de comprensión. No termino de entender o no termino de explicar de manera correcta cómo un hecho se encadena en el otro y cómo cada hecho tiene participantes o aportes penales diferentes. Por eso es que dentro de las estrategias que yo empecé a trabajar, acá me hacen burla en la jurisdicción, pero
soy un fanático de los PowerPoint, es decir, cada vez que presento mi alegato con un PowerPoint, para establecer ciertos esquemas de trabajo como modo de presentación e introducción. Y en ese PowerPoint lo que primero trato de volcar para que los jueces puedan interpretar cuando son hechos concadenados y aparecen el aporte de responsabilidades diferenciadas, es hacer una línea de tiempo. Tratar de que se pueda establecer una línea de tiempo que vaya acreditando cada uno de los hechos y que esta línea de tiempo y esta forma de acreditación tenga como conclusión una hilación seguida. Es muy importante tratar, y lo que pasa es que el alegato de clausura es casi la finalización de la tarea. Entonces, muchas veces cuando yo planteo mi teoría del caso, tengo que pensar también en mi alegato de clausura. No es que llego ese día y puedo imaginarme una presentación, sino que ese alegato de clausura tiene que tener un orden de coherencia con mi alegato de apertura, cómo presenté la prueba, cómo se fue concadenando, cómo enfoqué mi argumento, y las herramientas se empiezan a ver en un modo de no cansar tampoco la atención. Yo, por ejemplo, algo que fuimos mejorando, porque no necesariamente lo hice al principio, pero sí con los años y viendo un poco la efectividad. Nosotros inicialmente leíamos o recordábamos las escuchas telefónicas que queríamos resaltar. Entonces, a veces llegamos a la equivocación de leerla. Hola, sí, responde Juan, Pedro. Esa hilación evidentemente hacía perder el efecto. Luego, lo que hicimos es mostrarlo al video, tratar de que se exprese y se manifieste para que quede la frase. Y muchas veces tuvimos inconvenientes de la interpretación de palabras clave que daban cuenta de un compromiso, de una comprensión, y por la forma de hablar, por la metodología, por cómo se expresaba, hasta cómo estaba grabado, los jueces no llegaban a integrar esa situación. Entonces empezamos a trabajar también con reproducir ese audio y acompañar visualmente la escucha. Entonces eso le permitía a los jueces escuchar y a la vez seguirlo visualmente a ese orden de contestación. Todo eso que lo habíamos hecho para la producción de la prueba, en algún caso ya más resumido, nos referíamos en el alegato. Tratábamos de profundizar ese convencimiento de ese orden de realización y establecer también una refutación. Por eso es que las herramientas para hacerlo, primero debe ser establecernos un cuadro de pasos en donde vamos a establecer una organización interna. Yo le decía que las técnicas hablan de 4 o 5 pasos. Yo en realidad pongo prioridad en una introducción que vendría a ser casi un sumario, diciéndole al juez, vamos a tratar de acreditar las siguientes cosas. Allí es donde yo trato de mostrar esta línea de tiempo y luego hacer una narración. Cuesta mucho, y lo que más a mí me costó es centrar el hecho en la narración, porque somos muy propensos a contar las diligencias, y esa diligencia lo que es ampliar los tiempos. Pero ya termino, Ignacio, pues ya me está mirando con ojos acusadores. La idea es llegar a ese epílogo o conclusión que nos deje tranquilo de haber dado la información de calidad para que los jueces estén realizando. Hay una sola cosa que quiero resaltar. No sé si lo escucharon tanto de Clarisa como de Federico, es tomar nota.
Cuando uno ve al juez tomar nota, sabe que como que fue efectiva mi narración. Tomó nota de lo que yo quería que él se dé cuenta, de lo que yo quería que él valore. A veces no lo vemos tomar nota y lo repetimos hasta que por cansancio la toma. Pero no, es la idea no ser elocuente, no ser repetitivo y ser lo más ágil posible en la narración. Gracias, doctor. Doctora Galán, le pregunto, ¿cómo prepara usted los alegatos de apertura? ¿Qué argumentos utiliza para neutralizar el alegato de la Fiscalía y eventualmente si hay querellante? Bueno, yo una de las principales palabras que dijo, o por lo menos que me quedó resonando, que dijo el doctor Toranzas al principio, era la responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo trabajaba en la justicia y escuchaba a los buenos defensores, para mí los buenos defensores eran esos defensores que llegaban, abrían el expediente, escuchaban un poquito el juicio y hacían alegatos, buenos alegatos. Hoy eso cambió totalmente y la organización de un alegato lleva muchísima dedicación por parte de los defensores, por lo menos que debería ser así. Tiene como bien lo señaló Ricardo, las partes tenemos que tratar de ser, o sea, cuando vamos al juicio, cuando se abre el juicio, ya más o menos tenemos que saber, tener una idea de con qué lo vamos a cerrar, ¿no? Entonces, estamos en problemas si cambió sustancialmente de lo que la idea que teníamos inicialmente cuando arrancó el juicio, que lo que vamos a decir o cómo nos vamos a organizar en el alegato de clausura. Generalmente lo que yo trato es de tener, o sea, de que la elaboración de ese alegato de clausura sea o las ideas o la estructura ya la tenga pensada desde el primer momento desde cuando se abre el juicio, porque ese es el desafío al revés, de, bueno, a ver qué sale. Hoy el juicio, las partes no vamos a ver qué pescamos, sino vamos a tratar o sea, vamos con una idea clara de lo que queremos sacar del juicio. Eso es todo lo que o sea, todo lo es un cambio radical en lo que pasaba antes, en donde, como todos saben, las partes no estaba mal visto o no estaba permitido que las partes se entrevisten con los testigos, que las partes en las defensas sabíamos qué decían los testigos o los fiscales decían lo que decían los testigos y los jueces sabían lo que decían los testigos porque tenían las declaraciones del expediente. Entonces, hoy, con esta nueva dinámica en la que, insisto, no hay, los jueces tienen que ir en blanco para que sean ellos, digamos, para nosotros poder generar a través de nuestra litigación, ya sea en el alegato de apertura, como en la producción de la prueba estratégica y el alegato de clausura, convencer o mostrar una hipótesis que sea competitiva para esos jueces que están haciendo un proceso de toma de decisión sobre las pruebas que las partes produjeron en el juicio. Y que nosotros, después de la audiencia de control de acusación, que por eso es tan importante la audiencia de control de acusación, ya sabemos, porque hicimos el discovery de alguna manera, o sea, ya sabemos desde el principio a dónde va la fiscalía y nosotros ya en esa audiencia de control de acusación ya tenemos que saber hacia dónde queremos ir. O sea que el alegato de clausura casi que lo tenemos que tener listo o preparado o muy pensado, casi que cuando cuando ya decidimos no tomar una solución alternativa en la audiencia de control de acusación. Yo quiero aclarar algunas cosas que a veces me parece que se confunden, que es que pareciera que este sistema acusatorio adversarial coloca a las dos partes en una igualdad de condiciones, que en definitiva esas igualdades de condiciones no es los dos salimos desde el mismo lugar. De hecho, la Constitución no nos permite
salir a las dos partes del mismo lugar. ¿Por qué? Porque está el principio de inocencia, el artículo 18. Se parte y por eso, y esa es la única manera de hacer efectiva el principio de igualdad de armas. O sea, la defensa no tiene la obligación de llevar una teoría alternativa distinta y producirla en el juicio, porque si no, de alguna manera se le da, digamos, todo las herramientas al Ministerio Público Fiscal para que investigue y persiga los hechos que ellos estiman que son delito. Y además, digamos, de dotarle de todas esas herramientas, se le quita lo que pareciera que se le quita la carga de la prueba, que el código en todo momento no podría ser de otra manera. Le dice que tiene que probar cada uno de los extremos de su teoría de la acusación. Entonces, el adversarial significa que, no, digamos, se plasma en el alegato de clausura cuando en general, no, siempre, o sea, siempre la principal herramienta o la principal circunstancia que tiene que tener en cuenta la defensa es si efectivamente la fiscalía, conforme el principio de inocencia y el indubio pro reo, pudo probar más allá de toda duda razonable o generar un estado de certeza en los jueces digamos, de cada uno de los extremos, de cada una de las premisas fácticas con significación jurídica que tiene que probar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como defensores es hacer ese control basado en la prueba, en un análisis muy exhaustivo y vuelvo otra vez, muy quirúrgico, como si fuese casi que todos nos preparamos para entrar al quirófano. Bueno, el juicio es el quirófano. Y tenemos que conocer la prueba, tenemos que saber, en general, cuando uno va a hacer una cirugía, uno ya hizo imágenes y sabe más o menos con qué se va a encontrar. Bueno, por eso es importante que un cirujano vaya y no abra adelante, sino tenga más o menos una idea con qué se encuentra. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que conocer, digamos, lo que se produjo en el juicio, poder ir dándole ya un sentido y una organización en nuestra cabeza sobre cómo, si efectivamente hay correlación o hay no, coherencia entre lo que planteó la Fiscalía y lo que efectivamente se probó en el juicio. Entonces, digamos, ¿cómo hacemos para neutralizar? Primero es buscar si efectivamente la afirmación que está haciendo la Fiscalía en su acusación tiene una coherencia, tiene una correlación con lo que efectivamente pasó en el juicio. Y para eso no podemos estar papando moscas en el juicio y necesitamos previo a los alegatos de clausura, tener un trabajo. Por eso yo resalto tanto la participación de los empleados de la Defensoría que nos acompañan al juicio, porque o sea, nos ayudan a mirar la prueba y analizar mucho la prueba en función de lo que nosotros ya sabemos que vamos a ir a buscar al juicio. Pero insisto, lo primero que hay que hacer para cumplir además con el artículo 18 es ver, y lo que hacemos como defensa es, en un caso en general, es ver si efectivamente la Fiscalía cumple con sus promesas. Después también nos puede pasar, porque si no es totalmente desproporcionado y además es muy daría mucho miedo pensar que la defensa tiene la obligación de siempre probar una teoría alternativa a la verdad que presenta el juez. Insisto, porque eso sería inconstitucional, y por otro lado, porque muchas veces no tenemos las herramientas o no, digamos, o no tenemos otras alternativas de hipótesis más que resistir la acusación. Cuando se dan los casos que tenemos además una hipótesis alternativa distinta y no solo la de resistir la acusación, también desarrollamos, o sea, dividimos el alegato como en dos partes. Primero,
atacamos la coherencia o resistimos o mostramos cómo rindió cada prueba, porque también eso depende, cada una de las partes va a poderle dar va a tratar de darle a las pruebas una significación que, digamos, acorde a lo que uno cree que puede rendir una prueba. O sea, eh, la construcción de la verdad en el sistema adversario, no hay una única verdad, ni los jueces están tocados por la varita mágica de tener el conocimiento de la verdad per se. Lo que tiene cómo surge la verdad, tiene que surgir a través de una buena confrontación de las argumentaciones de las partes. Entonces, una vez que se hacen buenas confrontaciones y la defensa está bien aceitada en exigir y en mostrar cómo eh, digamos, pudo haber pasado de esta manera, pero no está efectivamente probado conforme lo prometió la fiscalía o conforme la rendición de la prueba, bueno, ahí creo que estaría haciendo un trabajo correcto la parte de la defensa. A veces muchas veces en los libros se dice, bueno, los alegatos tienen que ser cortos y convincentes. Nosotros tenemos una tradición o tenemos una mezcla, ¿no? Porque a veces tenemos literatura que nos habla de cómo litigar generalmente frente a un jurado, ¿no? Un jurado un jurado lego, digamos. Entonces, se mezcla la importancia de la persuasión con el razonamiento probatorio, ¿no? O sea, como que pareciera que no se utiliza ni una cosa, o sea, solo sería mera persuasión. Y nosotros tenemos jueces que a quienes convencer, pero convencer con argumentos de peso y no tanto de sentimientos. El sentimiento está bueno, pero también lo que hay que hacer lo que creo que como defensa tenemos que hacer es una valoración minuciosa de cada uno de los temas que fueron abordados. Y a veces esos en los casos de delitos complejos, ese análisis no es de impacto, porque si no también sufrimos esas críticas que nos hacen a veces, escuchamos de aquellas zonas de Buenos Aires, en donde dicen, no, pero este código no sirve para casos complejos. Y porque si uno piensa en lo que lee a veces en los libros de cómo hacer un alegato de apertura, al estilo de los hechos, no sé, de un robo o de un delito sexual, donde a un jurado, donde es muy importante, bueno, cómo lo dice uno, cómo convence, cómo presta atención. Bueno, nosotros tenemos que está bueno lograr la atención de los jueces, pero también en aquellos delitos complejos, en aquellos delitos que son de análisis de prueba, de mucha prueba, o de prueba, no sé, contable, o de conformación de prueba de, no sé, de peritos que estudiaron mucho para hacer o que elaboraron, dedicaron mucho de sus saberes y de su tiempo para hacer una conclusión. Uno no puede solamente basarse en si me paro o no me paro, si soy más fuerte o más convincente cuando... No, uno tiene el deber, al menos yo lo siento así, el deber como defensor, y creo que el doctor Toranzo también coincide conmigo, en abordar todos los temas. Doctor Gamal. Volviendo a la pregunta concreta, eh, se presentan distintos escenarios cuando es un delito complejo y cuando es un delito más simple. Cuando es un delito más simple, es más fácil trabajar sobre la persuasión y elegir un tema concreto, y a veces también dependen las defensas. Hay veces que las defensas van solo direccionadas, por ejemplo, hacia un problema de culpabilidad, y entonces solo me centro en eso y el alegato va a ser mucho más sencillo, y a veces hay un poco de todo, entonces es mucho más complejo y requerimos mayor atención de los jueces y más tiempo para hacer nuestros alegatos de clausura. Una cosa que quiero agregar
que me parece que tenemos que es una gran tensión entre los delitos complejos, entre la elaboración de alegatos de clausura en delitos complejos, es cómo nunca perder el lenguaje claro, porque más allá de la complejidad de la causa o más allá de la complejidad de un peritaje, este sistema y el legislador quiere que la toma de decisiones y la conformación de decisiones sean transparentes y la tenemos que entender todos. Y sobre todo la tienen que entender la sociedad y nuestros asistidos. Entonces, cuando hablamos, tenemos que empezar, el gran desafío también de los alegatos de clausura es poder decir de manera simple a veces cosas complejas. Y ahí en eso es una de las principales dificultades que yo encuentro en mí como defensora y que me gustaría trabajar y que me parece que es un trabajo que hay que llevar adelante, digo, para todos, tanto para la fiscalía como también para los jueces al momento de explicar sus decisiones. Gracias, doctora, muchas gracias. Doctor Díaz, volvemos con usted. Yo lo voy a llevar a un tema ya más específico, más puntual. ¿Qué nos puede decir respecto a la correlación que tiene que haber entre la acusación y la sentencia? Bueno, sobre este tema ya ha esbozado un poco Ricardo hace rato al hablar sobre los límites que impone al juez el artículo 307 del Código Procesal Penal Federal. Y realmente existe un cambio y muy importante entre el sistema establecido en el código anterior, en el artículo 401 del Código Procesal Penal de la Nación, al que establece el artículo 307 del nuevo código. En el código anterior existía la libertad del juez en la sentencia para apartarse de las calificaciones otorgadas por las partes al hecho bajo juzgamiento y condenar por una calificación que no había sido propuesta por las partes. Esto era acompañado incluso por jurisprudencia de la Corte que decía que los magistrados, cualquiera haya sido la petición de las partes o las calificaciones provisionales, debían precisar las figuras delictivas que juzgan con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley. Esto cambió con el artículo 307 del nuevo código, que establece que la sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descritos en la acusación y en su caso ampliación de la acusación. Tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica diferente, salvo que sea en beneficio del imputado y siempre que haya sido objeto de debate. Los jueces solo podrán resolver lo que haya sido objeto de debate, no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores y deberán absolver en el caso en que ambos así lo requieran. Esto es lo que dice el artículo 307. Y en aplicación de este artículo, el problema se suele suscitar cuando los acusadores proponen una calificación que el tribunal considera que está equivocada. La situación está regulada en el sentido de que el tribunal no puede dar al hecho una calificación diferente, salvo que sea en beneficio del imputado y que haya sido discutida. En otros supuestos, el tribunal estará obligado a absolver como consecuencia del texto de este artículo. El juez sigue teniendo el deber de precisar las figuras jurídicas que corresponden a las conductas juzgadas, pero para emitir una condena deben darse las condiciones que pone el artículo 307. Puede darse el caso de que el fiscal acuse por una figura, el juez encuadre el caso en otra y deba absolver por no adecuarse la acusación a la realidad del caso. Ante esta resolución del juez, el derecho del fiscal y de la sociedad que está representada por el Ministerio Público Fiscal quedará resguardado
con el respectivo recurso contra esa decisión. Si el juez se equivocó, si realmente tenía razón el fiscal, la sentencia será recurrida, casada por el superior y volverá la causa para nuevo juicio. Pero si la decisión fue acertada, no habrá nuevo juicio para esa persona que resultó absuelta por no haber sido acusada por la calificación correcta. El decidir rechazar la acusación por un encuadre incorrecto es un ejercicio de iura novit curia, ya que no sigue lo que las partes piden y el juez aplica el derecho vigente que le ordena absolver en caso de calificación equivocada, salvo que la nueva calificación sea más favorable al acusado y haya sido materia de discusión. Recuerdo dos casos en los que me tocó absolver. En uno de ellos, la fiscalía calificó los hechos como un encubrimiento de contrabando, cuando en realidad era un claro caso de contrabando, porque era el ingreso de mercadería por un paso no habilitado. En el otro caso, existía una acusación por transporte de estupefacientes, pero ante un planteo de la defensa, y a mi criterio, según las pruebas rendidas, estimé acreditada una operación de comercio de estupefacientes y no un transporte. Son situaciones que pueden presentarse y la regla del artículo 307 entiendo que es muy elocuente y es una regla que protege mejor los derechos del acusado con relación al régimen anterior y de esta manera se asegura mejor los derechos del acusado. Condenar por fuera de los límites impuestos por este artículo generaría un agravio irreparable a la defensa. La resolución podría ser recurrida y revocada por el superior y significaría además una clara violación a las reglas del juego vigentes en el sistema acusatorio, y esto llevaría a una flagrante colisión con el derecho de defensa del acusado, dándose lugar así a una nulidad. Toda esta referencia al sistema que propone el artículo 307 tiene razón de ser porque va a modificar, tiene relación con el tema que tratamos, porque va a modificar precisamente la técnica con la cual los acusadores deben realizar las acusaciones. Es decir, deben señalar no solo la calificación legal que consideran correcta para la conducta que se juzga, sino también, si el caso lo amerita, deben contemplar eventuales calificaciones alternativas o subsidiarias que pudieran corresponder a esta conducta y de esta manera agotar el abanico de posibilidades de encuadramiento jurídico de los actos juzgados, a fin de que una conducta delictiva que puede admitir varias calificaciones no quede impune. Por ello, los acusadores podrán plantear una acusación principal y otra en subsidio. Una pretensión subsidiaria es una solicitud o petición formulada en un proceso que se presenta con carácter de alternativa secundaria y que solo se considera si la pretensión principal es rechazada por el juez. He visto que esta actitud ha sido tomada por la Fiscalía y en muchas otras ocasiones he visto que se han planteado estas posibilidades a fin de sortear las dificultades que pone este artículo 307 y posibilitar la condena ante casos en que pudiera ser dudosa la calificación legal. Más o menos esta es la idea que quería transmitir. Muchas gracias. Doctor Anson, volvemos y pasamos a la tercera ronda de preguntas. Yo en esta oportunidad lo que quisiera preguntarle es, el código trae
prevé la posibilidad de hacer convenciones probatorias. Estas convenciones probatorias se introducen en el alegato de apertura, en el alegato de clausura, en ambos, es una cuestión de estrategia procesal. Bueno, te contesto en un ratito, Ignacio, pero quiero aprovechar lo que acaba de decir el doctor Federico Diez, que es muy importante y fue muy importante para el Ministerio Público y sobre todo adelantándome a una posición especial. Yo les contaba de que la clausura, el alegato de clausura, es una finalización de un camino en donde nosotros llegamos a exponer nuestra hipótesis del caso con un grado de certeza, siempre hablando de lo que ha sucedido en el pasado. Esta regla nueva que tienen los jueces de verificar que la imputación cumpla con todos los requisitos del tipo como para poder dictar sentencia, es muy trascendente porque tiene como una implicancia, bueno, ya la contó respecto de los jueces, pero yo le quiero contar la implicancia que tiene eso respecto de los fiscales. Primero, la calidad de la imputación. La imputación debe tener un orden de verificación interna en el cumplimiento de todos los requisitos porque es todo o nada. Es decir, una vez no comprobadas las condiciones, los jueces están obligados, como lo señaló el doctor Díaz, de resolver por la absolución. Entonces, ese compromiso nuestro pareciese que lleva implicado un trabajo anterior a esta clausura de imaginarnos también posibilidades de no cumplir algún requisito del tipo y que esa conducta encuadre en otra figura. Y es allí donde surge, y lo prevé el código, como lo dijo bien Federico, lo de la acusación alternativa. Es decir, trabajar el Ministerio Público ante la posibilidad de una acusación alternativa. Yo, en lo personal, no voy a involucrar a nadie más, siempre entendí que la acusación alternativa debilitaba un poco la posición del Ministerio Público porque decía al final el fiscal no tiene muy claro qué tipo penal adecua esa conducta. Pero lo cierto es que ante esta cláusula debemos desarrollar nuestra capacitación en acusaciones alternativas. Yo le voy a agregar un caso más a lo que contó el doctor Díaz, que era un sujeto que se encuentra con una persona que traía droga y le dice, bueno, yo te la voy a comprar a la droga, dame una muestra para verla. Y concretamente él ve la muestra, le parece que es ok y le dice, bueno, nos vamos a encontrar a la noche, a las 9 de la noche en tal lugar, cuando llega el vehículo trayendo la droga, antes de que se le entregue, la policía los detiene a todos. ¿Qué entendió el Ministerio Público en ese momento? Entendió concretamente de que en esa causa él había sido partícipe del transporte que se había hecho hasta el lugar donde se debía hacer la entrega, que entendió el juez y con mucho respeto así, que en realidad él no había llegado a intervenir en ese transporte porque ese transporte había sido autónomo por la persona que lo traía. Y él lo que dijo es, yo entiendo que acá sí hubo una confabulación para la comisión de un delito previsto en el artículo 5. Y absolvió en esa situación. Se fue en casación y casación le dio la razón al juez de que debíamos proceder y perfeccionar nuestro posicionamiento de acusaciones alternativas para cuando el cuadro probatorio que se presente no llegue a completar todos los requisitos del tipo y que pudiese hacer. Ese desarrollo, les cuento, el fiscal era yo, así que estoy contando mi situación negativa y que la terminé de asumir en un orden de la responsabilidad que tienen los jueces de no cumplir con, no condenar cuando no se cumple con todos los requisitos, si no hay una perfección y una calidad en el cumplimiento del tipo. Yendo a lo que me preguntaba Ignacio,
es muy importante los acuerdos probatorios, es muy importante para todo el desarrollo a partir del control de acusación. Lo primero que uno señala es que los acuerdos probatorios no se acuerdan pruebas, una debilidad que nosotros tuvimos al principio. Acordábamos que la pericia número 17 no se va a discutir en el juicio y terminamos acordando el resultado de una situación. Luego fuimos mejorando y estableciendo formulaciones de hecho que eran las que se establecían para no ser discutidas en juicio. ¿Qué es lo que no se va a discutir en el juicio? Que lo que se secuestró es cocaína con tal peso, con tal grado de pureza, con tal posiciones que se deben hacer. Eso lleva a que haya mucha tensión cuando se hace esa formulación por parte del juez de control de acusación, porque va a tener una incidencia significativa concretamente en el juicio. Nosotros, ¿qué hacemos? En algunos casos al acuerdo probatorio lo anunciamos en el alegato de apertura. Si es que para que quede claro al señor juez vaya conformando su convicción de que eso no está en duda o que no se omitió. Nosotros vamos a acreditar que él transportaba, pero dejamos claro ya de que las partes no van a discutir que lo que se secuestró es droga. Y adelantamos concretamente estos acuerdos probatorios. No obstante, cuando hacemos nuestra narrativa o esta argumentación, esta narración argumentativa que hacemos en las clausuras, lo que tratamos es de volver a poner ese acuerdo probatorio en ese hilo de ejecución de hechos del pasado para que el cuento quede conformado en su plenitud. Pero para contestarte, Ignacio, y ser corto, porque tomé el atrevimiento de responder a otra pregunta, lo adelantamos en el alegato de apertura y lo definimos y lo cerramos y lo ubicamos en el contexto narrativo también en el clausura. Gracias, doctor. Gracias por el tiempo. Doctora Galán, una pregunta para usted. Venimos hablando de esta correlación que tiene que haber entre acusación y sentencia. No sé si hay algo que quiera también añadir. Y puntualmente preguntarle si nos pueden compartir alguna experiencia, algún caso relativo a esta temática que nos reúne hoy de los alegatos de clausura, ya sea una experiencia buena, alguna experiencia mala, también que permita sumar. Bueno, yo siguiendo el hilo de lo que hace el doctor Toranzos, voy a contestar, voy a agregar una cuestión más sobre la importancia de las convenciones probatorias, sí, darle la razón, digo, solo esto ocurre en este tipo de escenarios, nunca le voy a dar la razón en el juicio, en un juicio, pero que, vamos, traer a esta experiencia esa primera premisa que yo dije de cómo había cambiado la gestión de los juicios por parte de las partes. Como antes los defensas íbamos a ver qué salía, qué conejo podía salir de la galera, entonces era impensado elaborar una convención probatoria, porque íbamos al juicio a ver bueno, que pruebe todo. Hoy estamos como, nos podemos, como sabemos en qué se finca, por qué vamos a juicio y qué es lo que vamos a ir a discutir al juicio, entonces hay un montón de cosas secundarias, digamos, que hacen a los hechos, pero no a lo que nosotros vamos a discutir, que se pueden, digamos, que no hay necesidad de discutir y permitir que los jueces tengan puesta la atención en aquellas cuestiones en las que efectivamente no nos estamos poniendo de acuerdo. Es
complejo igual la cuestión de las convenciones probatorias, bien lo señaló Ricardo, que nos costó mucho a todos poder entender y seguramente las demás jurisdicciones que se fueron sumando en la implementación del código tienen buenas experiencias o habría que buscar buena literatura o producir nosotros los operadores buenas herramientas doctrinarias y jurisprudenciales sobre cómo hacer una buena convención probatoria. Pero esto también lo tiro para aquellas jurisdicciones donde por ahí están pensando en causas, en casos mucho más complejos, también ayuda muchísimo en aquellos casos complejos, en donde muchas veces insisto, la defensa va a jugar a discutir todo, porque bueno, capaz que algo de todo lo que discute puede, bueno, hoy con este diseño estratégico del juicio y del alegato de clausura, las convenciones probatorias juegan un papel fundamental. Me preguntabas buenas y malas experiencias. Yo pensaba tuve bueno, nosotros en general en la defensa no tenemos muy buenas experiencias. Nos suele ir, digamos, vean las estadísticas de absoluciones y bueno, vamos a ver cuántas realmente buenas experiencias tenemos. Pero a veces no pasa solo por esta cuestión de lo adversarial de quién se va con la razón o no, sino muchas veces de cómo se termina de conformar, cómo se lleva adelante, insisto otra vez, en cuanto a transparencia, en cuanto a que la sociedad y todos puedan entender, y sobre todo desde el defensor, que nuestros asistidos entiendan cómo se conformó esa decisión de culpabilidad o no, y de culpabilidad por qué, ¿no? Y por qué hecho y por qué delito. Tengo una experiencia que siempre se me viene a la mente con el TOF 2, no es porque no haya tenido buenas experiencias, doctor, con el TOF 1. No se ponga celoso, doctor Díaz, pero hay en esto del desafío del lenguaje claro por parte de todos los operadores. Tuvimos un caso de una persona migrante que era quechua parlante y bueno, creo que en ese juicio, más allá de que hubo una condena, hicimos el esfuerzo y sobre todo el juez que intervino en ese caso, eh, materializó todas las experiencias y el trabajo que veníamos haciendo desde hace varios años de poder dar un veredicto y una fundamentación del veredicto relacionando todo lo que había ocurrido en el juicio de manera clara que lo entendía esta persona que además no había ido al colegio, era una persona analfabeta, le costaba mucho, inclusive a nosotros nos había costado mucho desarrollar una comunicación fluida con esa persona para desarrollar una defensa estratégica. Y en ese juicio, a pesar que habían sido muchas horas y un litigio muy fuerte y muy apasionado entre las partes, en términos de las posturas, el juez pudo explicar, digamos, cuáles eran las razones para la condena y cuáles eran las razones. En ese momento fue una condena, pero también fue una libertad, ¿no? O sea, se la condenó, pero se le dio la libertad. Y la experiencia de estos 6 años y de los alegatos de clausura de las partes y la devolución de parte del juez, se me viene a la cabeza la intervención de la gente del servicio penitenciario que estaba presente en ese momento y que estaban todos atentos. Siempre los del servicio penitenciario estaban como en los juicios, están como con el celular, están charlando entre ellos, digamos, porque son como que no forman parte. Ahora, lo que se ve con este nuevo sistema de juicio es como casi que esto, si se hace bien,
Si todas las partes hacemos bien nuestro trabajo, si hacemos un alegato que entretenga, que una lo que pasó con lo que realmente pasó en el juicio y lo pueda adaptar para que todos lo entendamos, genera el interés de, obviamente, de los litigantes, que estamos muy atentos a la devolución, estuvimos muy atentos a la devolución que nos hizo el juez, de la gente del servicio penitenciario. Creo que había una ordenanza en ese momento, era muy tarde, y cómo entendió la persona que estaba al lado mío, que nosotros defendíamos, cada una de las razones de por qué se la condenaba y de las de por qué además se le daba la libertad, por qué además se entregaban ciertos objetos que habían sido objeto de decomiso, de pedido de decomiso. Algunas se las entregaba y otras no se las entregaba, y la persona casi que le entendió a ese juez más de lo que a mí me había venido entendiendo durante toda la preparación de la defensa. Creo que esa es una de las experiencias que me gusta contar para que se pueda entender cómo cambia eso, cómo cambia sustancialmente la escenificación y la transparencia, insisto, de nuestro trabajo. Tanto el trabajo de la fiscalía, del trabajo de la defensa, como también del trabajo de los jueces. Y otra experiencia también, que me parece que es bueno contarla, la tuvimos con el doctor Toranzos, que fue en un caso que involucraba varios hechos podría decirse, de corrupción en organismos nacionales, en este caso concretamente en el organismo de PAMI y ANSES, donde el desafío era poder llevar a juicio, cuando todos decían que este código no servía para casos complejos. Bueno, el desafío de las partes de poder llevar adelante el desarrollo de la prueba y el análisis de la prueba. Claramente fue un plomo para quien por ahí quizás no estaba metido o entendía el caso. De hecho, creo que tuvimos 10 horas de audiencia fraccionados, pero 10, 12 horas de audiencias de control de acusación, donde se debatió mucho sobre la pertinencia y la utilidad de la prueba, donde hicimos varios planteos respecto de esto, de si se podía incorporar una prueba, cómo debería incorporarse, si era documental, si se incorporaban los testigos, lo dicho de los testigos en relación a la pericia. Bueno, finalmente superamos la instancia de la audiencia de control de acusación y fuimos a juicio, y gracias a las herramientas que bien utiliza el doctor Toranzos, de los PowerPoints, las líneas de tiempo, las ideas graficadas, bueno, se pudieron hacer alegatos reales, o sea, no una lectura de todo lo que di la prueba, tal, dijo tal, que sé yo, sino como algo mucho más llevadero. Bueno, habría que preguntarle acá, en este caso fue uno de los integrantes del tribunal, el doctor Batule, hay que ver si fue llevadero o no, pero fueron alegatos largos, fueron alegatos complejos, fueron alegatos en los que tuvimos que analizar mucha prueba testimonial, pero también mucha prueba pericial. Y creo que yo lo tomo como una buena experiencia, porque fue como pasar ese desafío de que se puede llevar adelante con las herramientas de la oralidad y la inmediación, y con el esfuerzo de poder tratar de poder ser claros y discutir lo que hay que discutir, para poder llevar adelante la solución, o sea, o el juicio de casos muy complejos. Gracias, doctora. Doctor Díaz, me gustaría si puede compartir con todos un tema que es importante sobre la apreciación de la prueba, cómo es la apreciación de la prueba con este nuevo código. Está muteado, doctor Díaz. Perdón. Sí, creo que un poco ya hemos mencionado, el código mantiene el sistema de la apreciación de la prueba a través de la sana crítica racional. Y bueno, el tema de la apreciación de la prueba dependerá de los casos,
y se vincula con los alegatos porque son las partes las que tienen que hacer el análisis de la prueba en los alegatos y sus conclusiones deberán ser defendidas. Ellos deberán demostrar que sus conclusiones son las correctas y que deben ser preferidas con relación a las otras versiones o tesis que están en competencia y que conforman una única explicación lógica, coherente y razonable. Más o menos esto, podemos decir que la apreciación de la prueba en algunos casos será fundamental, como puede ser en el tema de la prueba indiciaria. A veces no hay prueba directa, hay prueba solamente de indicios, y si estos son los casos más difíciles, porque partiendo de los hechos indiciarios se procurará llegar a los hechos indicados, y esta forma de trabajar se hará a través de una apreciación de la prueba que se hará no en forma aislada, sino en forma conjunta y respetando las leyes de la lógica, la ciencia y la experiencia. Expresamente, el artículo 10 del Código Procesal Penal Federal establece que el método de apreciación de la prueba y de valoración de la misma es la sana crítica racional, y un criterio que ha impuesto la Corte es la valoración de la prueba, que no debe hacerse en forma fragmentaria, aislada, sino en forma sistémica, integradora, y esta es la forma en que se debe llevar adelante en el análisis de las conductas humanas, ya que las conductas humanas son realidades complejas. La apreciación de un hecho delictivo es la apreciación de una realidad compleja, y esa complejidad exige un enfoque sistémico. Bueno, criterios de la Corte al respecto. Una prueba realizada y valorada en forma fragmentaria y aislada, incurriendo en omisiones y falencias, es arbitraria. La valoración de la prueba exige una apreciación global e integradora, etc. Bien, esto más o menos pequeñas ideas sobre valoración de la prueba, pero sí me gustaría ya como que también hacer una especie de balance del código, hacer referencia a algo que se manifestó unos 2 o 3 encuentros atrás en este conversatorio, a que se dijeron fiscales y defensores que no habían tenido pruebas, que no habían tenido problemas en compartir las pruebas que se iban presentando. Que nunca los fiscales ocultaron pruebas de su legajo fiscal. Y esto daba la casualidad que justo en ese momento estaba leyendo un libro que se llama Inocentes. Recomiendo la lectura del libro. Es un libro sobre condenas revertidas en caso de crímenes graves, y que los imputados tenían condenas de prisión perpetua o incluso condena de muerte, y a través del trabajo de instituciones como el Innocence Project o Centurion Ministries en los Estados Unidos, consiguieron ser revertidas. Y pude advertir que en muchos de esos casos que eran relatados, estaba por encima el eficientismo de la policía o de la fiscalía, que buscaban un culpable rápido y no el verdadero culpable. Así que esto que se manifestó en estos encuentros de la buena onda, de la total conformidad de la forma de trabajo, del tener a disposición
todas las pruebas para poder ser consultadas por parte de la defensa, me parece un importante signo de un buen funcionamiento del sistema acusatorio. Así que bueno, para mí esto significa mucho y lo quería destacar y poner esta impresión mía en conocimiento de ustedes. Muchas gracias, doctor. Nos vamos acercando ya al final de la jornada. Quiero invitar a la audiencia a que dejen las preguntas que quieren hacer, las pueden realizar a través del chat. Yo antes de finalizar la voy a ir transmitiendo a los expositores. Doctor Toranzo, continuamos. Quisiera pedirle si puede hacer alguna recomendación sobre estos temas que venimos abordando en estas jornadas. Nos puede compartir en base a su experiencia. ¿Qué recomendación puede hacer? Bueno, yo trato de no tomarle como título de recomendación, Ignacio. Bueno, vos me conocés. Lo que uno hace es transferir un poco la experiencia de lo que vivió y lo que tuvo resultado. Creo que los que alguna vez me escucharon o los pocos que me escucharon van a ver que yo constantemente digo que cada jurisdicción tiene un fenómeno criminal diferente y debe hacer su diseño y su impronta personal, profesional de los operadores para llegar a ese resultado. Es importante tomar las experiencias positivas, las buenas prácticas. Algunas servirán, otras deberán ser mejoradas, otras se deberán adecuar al fenómeno criminal que corresponde, pero el análisis debe ser integral y no tomar parámetros definitivos de forma de resolución. Creo que el sistema acusatorio recién se está conformando. Nosotros hemos iniciado una etapa de implementación. Somos la única jurisdicción, Salta y Jujuy, que podría ser considerada que ya está ingresando en una etapa de consolidación, es decir, de verificación sobre los errores, de obtener información para ver los cambios. Pero en este cambio, lo que sí creo que tengo que advertirles, más que recomendarles, es que el sistema acusatorio delata mucho el posicionamiento subjetivo. Cuando las partes, y bueno, los jueces lo expresan por medio de su sentencia, pero cuando las partes llevan un proceso basado o sostenido muchas veces en una evaluación muy cerrada, sesgada, individual, ese proceso en el transcurso de las distintas etapas se ve muy forzado. Y cuando uno llega al alegato de clausura, ese proceso forzado aparece como debilitando justamente las herramientas. Y concretamente a qué me refiero es que muchas veces por llegar a juicio en algunas circunstancias omitimos o dejamos de lado algunas salidas alternativas que son más eficaces en el orden de la verificación de la responsabilidad, la culpabilidad o la verdad. Nosotros hemos hecho un gran avance en el orden de llegar a la etapa de juicio. Por ejemplo, hoy es muy común y es muy probable que nosotros, después del control de acusación, hagamos un acuerdo parcial. En ese marco, lo que definimos con las partes es que estamos de acuerdo en el hecho, en la prueba, cómo se recolectó, su legitimidad, en la calificación, y con ese acuerdo probatorio y con ese acuerdo de esos parámetros vamos a juicio para que los jueces declaren la responsabilidad y inmediatamente iniciamos el planteo de la cesura de la pena. Esto, a medida que pasa el tiempo, que el Ministerio Público también va profesionalizándose en el orden probatorio, que las defensas también y la Fiscalía va conociendo la jurisprudencia, el perfil de los jueces, el nivel
de acreditación probatoria, a nivel de verificación, cada vez es más común llegar a la etapa de juicio solamente para la etapa de censura. Muchas veces los acuerdos tienen como parámetro que impide esa realización el monto de la pena que proponen las partes. Yo contaba que no solo es un monto de pena que pueda no llegar a ser acordado por el grado de responsabilidad, sino además a veces por impedimento legal. Nosotros tenemos como tope, según el código, acordar por más de 6 años, es decir, que estaría prohibida esa situación. Muchos jueces no aceptan esta modalidad de acordar por más años en los delitos complejos, sobre todo. Es muy probable que estemos trabajando en una escala superior a los 6 años. Es más, en el mismo transporte agravado ya son 6 años y hay quienes entienden de que lo que admite la ley es menos de 6. Por eso es que todas estas circunstancias permiten establecer una evaluación y una constante reevaluación por parte de los criterios, de las afirmaciones. Es muy bueno llegar a juicio porque nos da la convicción exacta de cuál es la verdad y la plenitud de esa situación, pero tampoco forzar el llegar a juicio suprimiendo los derechos de los imputados, aún del imputado de no querer estar sometido en esa etapa, a que sea público, a que lo conozcan, a que verifique esa situación. También tratar de llegar a esos acuerdos. Nosotros, más allá que dice la doctora Clarisa Galán, que no está de acuerdo en muchos procesos, hemos logrado muchos acuerdos y se ha ido mejorando también en la pretensión y en la calidad de la pena. Es un compromiso de parte del Ministerio Público tratar de que la adecuación y la pena correcta en proporción a la culpabilidad sea razonable, sea coherente, sea necesaria. Y es un nuevo trabajo que trae el sistema acusatorio. Yo recuerdo haber participado en procesos en donde se decía conforme el artículo 40 y 41 y las pautas atenuantes y agravantes, se impone la pena de tanto. Hoy se deben explicar, hoy se deben justificar, hoy se deben acreditar esas circunstancias. Por lo tanto, es muy importante tener ese objetivo. Primero, a determinación de responsabilidad y después buscar cuál puede ser la pena más adecuada que corresponde al grado de responsabilidad del autor. Es algo a lo que nos tenemos que capacitar, prepararnos y estar propenso a esa circunstancia a los fines de no agotar el sistema. Yo planteo de que solamente del fenómeno criminal que trabaja el Ministerio Público, un poco más del 20% se judicializa y un poco cercano al 4% o menos del 4% es lo que llega a juicio. Es mucho, es poco, creo que con la práctica iremos perfeccionando eso y el juicio será realmente para cuestiones que merecen un tratamiento de judicialización y un compromiso de los jueces de tener atento esa situación para determinar las penas. Por eso es que más que recomendación, una advertencia. Tratemos de transitar el proceso en una constante reevaluación del objetivo que perseguimos y de las herramientas que se utilizan. Muchas gracias, doctor. Me omití en la presentación también, además, informar que es fiscal federal de Salta, es presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios también, el doctor Toranzo, así que bueno, le agradecemos. Doctora Galán, misma pregunta, si tiene alguna recomendación, algún mensaje para dar. No, recomendación, no. Sí, esta cuestión de
Me parece interesante esto de vernos como una jurisdicción que ya tiene consolidadas determinadas prácticas. En algunas prácticas me alegra, en otras me asusta un poco que ya que estén consolidadas, pero sí es cierto que como balance, creo que hay muchas prácticas que son muy buenas, no buenas porque sean buenas para la defensa, sino que creo que son buenas para, insisto, la generación de transparencia en el funcionamiento de la justicia. Con respecto a lo de a los acuerdos, yo a veces se plantea este sistema como el sistema 100% eficientista, ¿no? Condena en 24 horas. Bueno, a mí como defensora me hace mucho ruido que se presente así. No es lo que pasa en la jurisdicción, porque veo mucha gente de otras jurisdicciones. En general, me parece que, digamos, como recomendación, no, como pauta que tengo yo, que sería bueno eh, poder, digamos, la comparto para que la repensemos entre todas las personas que estamos interesadas en el tema, que una acusación fiscal, cuando ya el fiscal tiene cerrado su caso, o está muy cerca de tener cerrado su caso, es el mejor estándar el mejor estándar probatorio que puede tener del que puede partir un defensor para firmar un acuerdo pleno. O sea, que un defensor firme, digo, esto no es con ánimo de juzgar a otros colegas, sino de ver cómo desarrollo yo mi trabajo. Me parece que siempre se habla en las audiencias de formalización de lo provisorio, lo reciente, la formación de la prueba, los hechos que ocurrieron recientemente. Entonces, pensar en la firma o en acordar una solución de condena en un tiempo express, no me parece que hable bien del sistema. Y esto no es en detrimento de la eficiencia, porque creo que si hay algo que todos podemos reconocer que impactó, en lo que impactó el sistema, es en la rapidez y en la celeridad que tenemos nosotros como jurisdicción para resolver los casos. Creo que de eso estamos todos para ponernos la cucarda, porque creo que además es un tiempo que que nos permite decir, la fiscalía hace bien su trabajo, los jueces valoran bien, o sea, no es esta crítica que por ahí se hacía a otros sistemas de Latinoamérica en la que más o menos pase, bueno, que pase el acusado y pasa así, se transforma en condenado y no hay casi como tamiz de lo que significa una condena. O sea, creo que en los tiempos que estamos nosotros manejando en la jurisdicción, me parece que hablan muy bien del trabajo de cada uno de los operadores. Sí, también me parece que otra cosa que es muy buena celebrar y que por eso tenemos estos acuerdos con la Fiscalía, referidos a llevar a la cesura, ¿no? A hacer acuerdos parciales sobre los hechos, y después discutir en un ámbito más abierto de producción de prueba la calibración, no sé si está bien dicho, o el calibrar bien la respuesta punitiva de acuerdo al principio de culpabilidad, que eso creo que este nuevo sistema y también los operadores revalorizamos respecto de que la respuesta punitiva sea la correcta para la persona, para esa persona en ese caso, en ese acto que en ese caso concreto habría cometido. Creo que esto estaba como perdido, si bien había sido recuperado últimamente. Ya, yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar a tribunales, era por la pauta del 40 y 41, 10 años. No se sabía si la edad sumaba, restaba, se enumeraba el artículo 40 y 40 de los artículos 40 y 41, y al final me parece que no quedaba muy claro cómo jugaba cada uno. Bueno, hoy es tan rica esa discusión que me parece que también otra vez aporta muchísimo a la
a la transparencia y a la claridad y a la conciencia de las personas, por lo menos que nosotros defendemos, de por qué están cumpliendo determinada cantidad de tiempo en la cárcel, y eso es poder volver, insisto, a centrar el proceso en el conflicto y en la persona. Y en la víctima también, ¿no? Porque también cuando a la víctima se le explica por qué una pena, más meses o menos meses, más años o menos años, me parece que eso también es muy importante y es muy rico en este nuevo sistema y en lo que es, en lo que tiene que ver, insisto, con el sistema con el principio de culpabilidad, que es lo que marca la Constitución. Y una última cosita que quiero decir es que respecto de lo que no todo es cuantitativo. Que haya pocos juicios no quiere decir que no haya calidad digamos, o sea, como que no tengan, que lo que quiero decir es que no se traduce en una menor cantidad de trabajo para los jueces de juicio. Y no es que quiera quedar bien con los jueces de juicio, pero realmente la preparación de una audiencia de juicio y la atención que se requiere en una audiencia de juicio es muy importante o es muy que a veces no puede compararse con algunas audiencias o muchas de las audiencias que ocurren en la IPP. No podría llevarse todo a juicio y me parece que estamos bastante bien dentro de lo que es el porcentaje de causas en las que no nos ponemos de acuerdo con la Fiscalía y que creo que eso ayuda a que haya, digamos, que haya un porcentaje chico de casos que vayan a juicio, ayuda a que se puedan discutir con mayor profundidad las cosas que realmente merecen discusión. Así que eso es, no sé si es una recomendación, no sé bien qué, pero es algo que quería dejar, no quería dejar de decir de la jurisdicción. Un mensaje, gracias, doctora. Doctor Díaz, un mensaje final si quiere dar. Sí, bueno, comparto muchas cosas que se han dicho. Confieso que cuando se estaba por implementar el código nuevo, tenía mis dudas. Algunas personas pensaban que yo estaba en contra del código. No es así, sino que sí tenía mis dudas sobre cómo se iba a dar esa implementación por situaciones especiales que conocemos todos, sobre todo los jueces, lo conocemos, el haber tenido las causas anteriores, las causas nuevas, las causas de lesa humanidad. Era como un cuello de botella, lo hemos dejado expresado incluso en notas dirigidas a la Cámara de Casación, y que esto iba a ser difícil, pero hemos podido atravesar esos primeros tiempos con resultados ampliamente satisfactorios. Considero que el código ha sido y sigue siendo positivo, la implementación del código. Y por eso les digo a las personas de otras jurisdicciones que vienen a escuchar este conversatorio, que no estén con miedo, que este código supone mayor exigencia para los operadores y mayor esfuerzo, pero que uno termina enamorándose de este código y es una experiencia muy enriquecedora. Una cosa que tal vez teniendo tan poco tiempo no sería bueno plantearla, pero sí la dejo, es contar una experiencia que he tenido de una visión crítica de algunos acuerdos que se han celebrado entre Fiscalía y Defensa, poniendo finalización a, eh, a procesos judiciales, pero que en algunos casos he tenido que desaprobar esos acuerdos, rechazarlos, por considerar que transgredían algunos límites, sobre todo el estatuto legal. Ese tema yo creo que daría mucho para hablar, ¿no? Da mucho para discutir. He tenido, escuchado alegatos muy duros en contra de mi postura. No me parece mal que se discuta, sino al contrario. Pero bueno, casación en algunos
pronunciamiento ha dicho que uno de los límites del acuerdo entre partes es la vigencia de la ley, y algunos pronunciamientos han respetado mi postura en ese sentido. Bueno, esto por supuesto, si alguien de los expositores quiere decir algo sobre esto, sería bueno también que tengan la oportunidad de decirlo. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, hay preguntas en el chat, doctor Toranzo, para usted. Yo conociéndolo, sé que este tema que a usted le gusta mucho, tiene para hablar en cuanto a tiempo demasiado, pero para ajustarnos al tiempo, tiene que ver con la figura del fiscal de caso. Dice, ¿cómo se organizan los fiscales en el nuevo esquema? ¿Se mantiene la división en fiscales de instrucción y de juicio o se asignan los casos desde el comienzo para mantener la coherencia de la litigación desde el planteo de la teoría del caso? Esta pregunta la hace Carlos Díaz Lanes. No voy a perder la oportunidad de lo que me dejó abierta la puerta el doctor Díaz. Un pedacito, decir solamente que este sistema tiene una concurrencia de dos procesos. Un proceso de conocimiento, que es el mismo proceso que teníamos en el mixto, acusación, defensa, sentencia, y se buscaba la verdad por medio del sistema, y un proceso composicional, que allí aparece un nuevo término que es la verdad consensuada. Y como dijo el doctor Díaz, es un tema apasionante porque esa verdad consensuada por las partes es llevada ante los jueces para que se homologue, para que dicte sentencia. Y es allí donde hay que fijar cuál es la pauta, cuánto puede un juez participar de esa verdad consolidada o esa verdad acordada de las partes, qué es lo que puede revisar, cuáles son los elementos. Es algo que nos debemos profundizarlo y sobre todo para establecer estándares de calidad sobre resoluciones. Cuando contaba Federico que estaba leyendo el libro que planteaba, yo me acordaba de que vi en la televisión un caso de un hombre que había sido condenado por el abuso de su hijo y al hijo diciendo de que en realidad había mentido, condicionado por el contexto, ¿no? Y que llevaba mucho tiempo preso. Lo primero que me imaginé que en ese proceso debe haber habido un fiscal convencido de la culpabilidad y posiblemente el error en la reevaluación de la prueba o en la forma de cómo desnudar la verdad en ese enmaraña que tiene por ahí la litigación, se le haya pasado esta situación. Por eso es que debemos, y ya lo comprometo al doctor Díaz, a que hagamos un Ateneo discutiendo sobre la verdad acordada y cuál es el valor y la participación que tiene la judicatura y el orden jurisdiccional para su intervención. Respecto al fiscal de caso, mire, ya Ignacio les adelantó, yo entiendo de que en el orden del Ministerio Público el fiscal de caso es el instituto más efectivo que tiene el sistema acusatorio. Para nosotros es un gran avance de que quien inicia la investigación sea el que participe en todas las instancias del proceso y lleve a la conclusión. Nuestra convivencia que tuvimos oportunamente, que en un proceso la posición del Ministerio Público cambie según la instancia y según el operador que lo hiciera, llevó a que realmente por ahí tuviese riesgos de calidad. Muchas veces el fiscal de instrucción o el fiscal investigador lo que hacía era tener por objetivo elevar, sin fijarse si esas pautas probatorias que entendía eran suficientes para sostener el juicio. ¿Qué hacía el fiscal de juicio? Se quejaba porque concretamente no había una verificación de un orden probatorio que pueda llegar a un convencimiento de los jueces y que los jueces ya habían tenido ese criterio en reiteradas oportunidades. Entonces, había como una contradicción. Muchas veces también sucedía que el que llevaba adelante la investigación le había costado horrores conseguir una evidencia
y había hecho realmente mucho esfuerzo investigativo y mucho esfuerzo de recursos para obtenerla. Y llegaba a juicio y en la etapa de juicio, quizás superado por la cantidad de audiencias, se acordaba forzando calificaciones o obteniendo penas que no eran acordes con el cuadro probatorio. Por eso es que todo eso se resuelve con el fiscal del caso. Quien inicia la investigación va a conocer el final del cuento. No es un sujeto que queda truncado en una participación que tenga un orden de estructuras, de compartimentos estancos, sino va a establecer y atraviesa un beneficio en el orden investigativo, porque cuando yo ya estoy investigando, como creo que lo dijo Clarisa, yo ya me estoy imaginando el alegato de clausura y hasta posiblemente cuánta probabilidad de condena tenga ese caso. Y eso también me hace verificar cuáles son las salidas alternativas más adecuadas para el proceso. Lo importante que yo le decía que es el fiscal del caso es que quien lleva algo a juicio se hace responsable de esas circunstancias. Uno hasta que no transita el acusatorio no ve una situación que a mí me conmovió, que la advertí después y que la viví y participé un montón de veces. ¿Cómo empezaba el juicio? Leyendo una elevación a juicio. La opinión de una persona que no estaba ahí para defenderla. A veces hasta el mismo fiscal de juicio no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo y las tres personas o las tres partes, juez, defensa y fiscalía, escuchaban la opinión de alguien que no se hacía responsable de lo que había llevado a esa etapa o que concretamente no defendía o no podía defender esa situación. Por eso el fiscal de caso a mí me parece muy trascendente. Para organización, nosotros hemos roto la organización espejo que teníamos, un juez, un fiscal por cada estructura. Nosotros ahora tenemos una unidad fiscal que tiene distintas áreas. En principio tiene un área de atención que recibe todas las denuncias y procesos que se van a iniciar. Ellos tienen, no es una mesa de entrada, siempre lo digo, sino tienen una jerarquización de evaluación. Evalúan cuáles son aquellos casos en los que no se va a procesar, ya sea porque se desestima, porque no se puede investigar, no se puede llevar adelante, se archiva, o porque se aplica un principio de oportunidad en donde hay un sinceramiento del Ministerio Público de que no puede procesar ese caso. A partir de allí, según la intensidad que requiera de investigación, se envía a distintas áreas, a las áreas de sencillo, al área de transición, al área de delitos complejos, al área de flagrancia, y cada uno de los fiscales que empieza a entender en el caso lo lleva durante todas las instancias. Yo hago un paralelismo, y solamente ya para terminar, que entiendo de que antes del sistema acusatorio el Ministerio Público era una pirámide de parada, y a partir del sistema acusatorio es una pirámide invertida. En la pirámide de parada se establecía una jerarquía, procurador general y la base eran los empleados. En el sistema acusatorio la pirámide es invertida y en el vértice está el fiscal del caso. Y toda la estructura del Ministerio Público y los recursos con los que cuenta para llevar adelante la efectividad del impulso de la acción pública están abocados a ese fiscal del caso para que tenga éxito en la resolución justamente del conflicto y en la búsqueda de la verdad. Fui corto, a pesar del tema. Más o menos me dice la defensa, más o menos me dice el juez. Bueno, yo lo veo sonreír más al juez que a la defensa, entonces creo que lo convencí, señor doctor Díaz, ¿no? Quiero mandar un saludo al doctor Mature, se encuentra presente, escribe muchas gracias, doctor Díaz, doctora Galán y doctor Toranzo por transmitir sus conocimientos y experiencia, han sido muy enriquecedores. Hay algunos otros saludos, Ariel Fabricio Roldán, gran panel, un gusto verle, doctor Díaz, Federico. Laura Boado dice que bueno escuchar a la doctora Galán, con la que he compartido su experiencia en juicio en otra jurisdicción, gran defensora. Paula Morales, gracias por compartirnos su experiencia. José Combina, gracias, muy enriquecedor.
No hay más preguntas, así que por último quiero dejarlos desde ya invitados a participar del penúltimo encuentro, el que se llevará a cabo el día martes 2 de septiembre en el mismo horario y que va a estar centrado sobre juicio de cesura y sentencia, ya entrando, bueno, ya entramos en realidad a la etapa final. Este panel estará compuesto por Gabriela Catalano, jueza del Tribunal de Salta, María Alejandra Cataldi, jueza del Tribunal de Jujuy, y Mariana Gamba, fiscal federal de Salta. Eso es todo, damos entonces por finalizado, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos. Bueno. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes.